Bienvenidos jóvenes a la clase de Matemáticas 3 y en esta ocasión trabajaremos los temas de las bisectrices y las medianas. La bisectriz y la mediana. Bien, vamos a comenzar entonces con los ejercicios de la bisectriz. Ahí tienen ustedes la guía a mano para que vayamos trabajando. Yo les voy a ir instruyendo nada más de cómo ir haciendo los ejercicios, de cómo ir haciendo las construcciones. El ejercicio 1.20 trata sobre la bisectriz, la bisectriz. La bisectriz, jovencitos, es esa línea que divide en dos partes iguales a un ángulo. Esa es la bisectriz, divide en dos partes iguales a un ángulo. En el texto dan la idea o sugerencia de construir de dos formas la bisectriz, a través del compás o a través de el transportador. Ahí usted lo puede hacer con cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Haciendo el compás. Yo la voy a hacer aquí haciendo el compás, utilizando el compás, ya que con el transportador usted lo que hace es medir el ángulo. Si el ángulo mide 80, entonces ahí con el mismo transportador, usted coloca el punto en la mitad. Si mide 80, en la mitad, que sería 40, luego ese puntito usted lo va a unir con el vértice de ese ángulo. Y ahí forma la bisectriz. Entonces lo puede hacer de cualquiera de las dos formas, tanto con el transportador como con el compás. Entonces, en el ejercicio número 1 o 1.20, como está escrito en el texto, pues vamos a construir una bisectriz y vamos a ver una propiedad que se cumple en la bisectriz. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio 1.20. Paso número 1. Me va a dibujar un ángulo ABC. Dibujen ahí en su cuaderno un ángulo ABC, no importa la abertura que le pongan. Si quieren, pónganle 80 grados, si gustan, 60, pero eso no importa la abertura que se tenga. Usted puede colocar cualquier ángulo. Recuerde que ángulo es la abertura entre dos rayos. Entonces yo voy a dibujar aquí un ángulo. Ahí lo está, vaya haciéndolo usted por favor ahí en su cuaderno. Dibújeme un ángulo. Voy a hacerlo aquí en pantalla por si usted se quiere ir guiando. Aquí vamos a dibujar el ángulo. Ok. Ahí está el ángulo. Vamos a trazarle los rayos para que quede en forma de ángulo. Ok. Ahí está el ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos rayos. A eso se le denomina ángulo. Y usted lo puede hacer si gusta, hágalo exacto. Para que lo haga con el transportador, si usted así lo desea. Porque recuerde que la bisectriz se puede trazar de dos formas, lo digo. Yo lo voy a hacer de 70 grados. Ahí está. Colóquele la medida que usted guste. Ahí está el ángulo, 70 grados. No necesariamente van a estar estos dos puntos que están aquí, ¿verdad? Estos puntos se formaron por este software. Estoy usando GeoGebra, pero no necesariamente usted va a tener ahí esos dos puntos. Entonces, dibujaron el ángulo. Ahora vamos a trazar la bisectriz. Vean el paso número 1. Dice, dibuje el ángulo ABC y trace su bisectriz. Entonces, la bisectriz la va a trazar de dos formas. Número 1, coloque su transportador. Si tiene de los redondos, mucho mejor, porque ahí está completo el ángulo, ¿verdad? De 360 grados. Entonces, ¿cómo va a medir un ángulo? Coloque el punto central del transportador aquí en este vértice y 0, colóquelo aquí, apóyelo sobre esta línea de acá, ¿ve? Que 0 le quede en esta línea.
Luego usted va a medir ese ángulo. Si mide 70 grados, entonces significa que la mitad sería 35. Entonces usted en el 35 le coloca el puntito y ahí usted lo que hace es unir este vértice con ese puntito. Y ahí le queda la bisectriz. Esa es una forma, pero es forma bastante fácil de hacerlo a través del transportador. La otra forma es a través del compás. Ese sí tiene un mayor procedimiento para hacerlo con el compás. Yo lo voy a hacer aquí utilizando el compás. Vea el procedimiento, es más largo el procedimiento, sí. Entonces, para colocarlo el compás, usted lo que hace es primero medir aquí, colocar una distancia. Coloque una distancia, por ejemplo, 2 centímetros. Un puntito ahí de 2 centímetros. ¿Ok? Y coloque otro puntito aquí también que tenga la misma medida de 2 centímetros. Voy a asegurarme, voy a trazar la medida de tal manera que tenga igual longitud. Dije 2 centímetros. Dos centímetros, aquí tendría que tener 2 centímetros y aquí 2 centímetros. Así hágalo usted. Yo lo puedo hacer aquí de más, no importa. Lo importante es que tenga la misma medida. Ok. Que desde este punto a este punto haya la misma medida también acá. Entonces, ahora usted lo que va a hacer es tomar su compás. Tome su compás después de que haya medido la misma longitud del vértice para este rayo y la misma longitud de este vértice para el otro rayo. Tome su compás, coloque el compás aquí en el vértice y ábralo en 3 centímetros. Ábralo en 3 centímetros. Ok. Una vez abierto en 3 centímetros, entonces el procedimiento que sigue es coloque el punto, así como tiene el compás, coloque la punta del compás aquí en este punto y trace un pequeño arco aquí dentro del ángulo. Vamos a colocar el punto aquí, la punta seca del compás, lo abre, ya sabemos que está en 3 centímetros y va a trazar un pequeño arco aquí. Luego, con la misma abertura, lo coloca en este otro punto y va a trazar otro arco. Usted tiene que ver que los dos arcos se le intersecten, porque ese punto de intersección de esos dos arcos es el que vamos a usar como el punto que vamos a unir desde el vértice hacia ese otro punto para trazar la bisectriz. Lo voy a ir haciendo acá. Voy a trazar vamos a ver con el compás. En este caso, aquí se me va a hacer bien difícil trazar un arco, pero voy a hacer una circunferencia. Ahí está. Ok, ahí está. Ustedes, colocando el punto aquí del compás, imagínense que solo tienen este pedacito de acá que estoy marcando, ¿eh? Este pedacito. Yo hice la circunferencia completa porque se me hace bastante difícil solo hacer el pedazo acá. Pero solo este pedacito es el que necesito. Y de la misma forma, hágalo con este otro, de tal manera que se unan. Pero lo importante es que se unan. Ahí está. Entonces, ahora usted lo que va a hacer es marcar ese punto.
Este punto es el que me interesa, este de acá, ¿ve? De ahí lo demás ya no lo necesito. Ahí usted pues lo va a dejar, ¿verdad? Siempre. Y vamos a trazar un rayo. Entonces traza un rayo, coloque la regla y comience a trazar un rayo que vaya desde este punto hacia este otro punto. Y ahí le va a quedar dividido en dos partes iguales, trazando la bisectriz. Ok, ahí está. Paso número 2, vamos a marcar el punto P, que va a ser este de acá. Aquí le tengo, repito, F, pero este usted le coloca ahí punto P. Paso número 3, ahí está el inciso C. Desde P, trace segmentos que sean perpendiculares a los lados BA y BC. Entonces, con la ayuda de la escuadra, fíjense bien, por favor, la imagen que voy a hacer, porque no tengo ningún instrumento para colocarlo, pero sí hago por lo menos aquí de la señal de cómo colocar la escuadra. Entonces, para trazar una línea, vamos a trazar dos líneas perpendiculares, dos segmentos perpendiculares. ¿Perpendiculares a qué? Ahí lo dice, observe. Desde P trace segmentos que sean perpendiculares a los lados BA y BC. Entonces, lo que usted va a hacer es colocar la escuadra en esta línea BA, en esta línea que estoy marcando, obsérvela. Esta es la línea BA. Va a colocar usted la escuadra, la base de la escuadra la va a colocar aquí. Y imagínense que esta va a ser la escuadra. Aquí, observe, aquí la estoy dibujando más o menos así. La escuadra le va a quedar de esta forma, ¿verdad? Que aquí va a formar el triángulo, el triángulo rectángulo. Entonces, colocamos la escuadra y lo que va a hacer usted es tratar de unir el punto con la escuadra con este de aquí, este punto P. Para trazar una línea, observe, ve aquí, va a trazar una línea que vaya a pegar a ese lado BA. Pero esa línea tiene que formar un ángulo de 90 grados con ese lado. Entonces, procure que le forme un ángulo de 90 grados con este lado de acá. Entonces, vayan trazando, por favor, esa medida que vaya desde este punto a este. Luego, de la misma forma, va a colocar la escuadra en esta otra línea y con el cateto de la escuadra usted lo va a unir desde aquí, desde la base, lo va a unir hasta el punto que tiene aquí, este punto P. Le va a quedar como una especie de escuadra dibujado aquí. Entonces, hágalo por favor. Aquí yo voy a trazar una recta y luego pues voy a marcar el punto, ¿verdad? Esa es la línea. Y aquí vamos a trazar la otra. Ahí está la otra. Le voy a poner color. Usted trace el segmento, no trace completa la línea, sino que solo trace el segmento. Este segmento que vaya desde aquí hasta aquí. Ok, este segmento, obsérvelo. Lo voy a colocar en rojo para que lo veamos. Este que tengo aquí en rojo es el que usted trazó ahorita ahí. Ahí está. Ese fue el que trazó usted. Esa línea es perpendicular, pasó por P y es perpendicular al lado AB y perpendicular al lado
BC. Perpendiculares que forma este ángulo. Y lo pueden hacer con la escuadra, ¿verdad? Sin hacer ninguna otra medición. Ok, ya tenemos entonces el paso del inciso C. Paso número 3. Ahora dice el paso número 4, el inciso D. Nombre los puntos de intersección como K y L. Entonces, nombren a este puntito de acá, nómbrenlo K. Y a este otro puntito lo vamos a nombrar L. Nómbrenlo, por favor. Este va a ser K y este va a ser L. Entonces le quedaría P, este puntito va a ser P, este punto va a ser K y este punto va a ser L. Y estas dos líneas que tengo en rojo son perpendiculares a cada uno de los lados del ángulo. Ok, vamos al siguiente paso. Vamos ahora a verificar la medida. Entonces, necesito que por favor tome su regla y me verifique estas dos medidas, las dos medidas de los dos segmentos que tengo aquí en rojo. Encuentre por favor la medida de PK y de LP. De este de acá, KP o PK y PL. Estas dos medidas, por favor. Cuando usted encuentra las dos medidas, me dice qué relación tienen esas dos medidas. Alguien encienda su micrófono, por favor, y me dice qué relación tienen esas dos medidas. Son Tienen iguales. la misma medida, profe. ¿Son? Iguales. Iguales, ok. Miren, aquí lo hice a través con el software y aquí me dice que FG, aquí tienen las letras, este software lo hace de forma automática. Pero ustedes ahí como lo van a hacer a través de una construcción mecánica, entonces lo van colocando conforme les diga el ejercicio, ¿verdad? Aquí es automática. Entonces aquí me dio que GF, o sea, en este caso sería PK, me dio 2.8 y PL me dio 2.8 también. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros trazamos un ángulo, un punto P que esté sobre la bisectriz va a ser perpendicular y sea perpendicular a cada uno de los lados, entonces significa que va a tener la misma medida, ¿verdad? Va a tener la misma longitud. Aquí se me movió. Permítame. Ok, ahí está. Va a tener la misma longitud. Entonces, después nos vamos a la definición ya, al análisis de ese dibujo. Y el análisis de ese dibujo es el teorema 1.8. Observe cómo dice el teorema 1.8 de la construcción que acabamos de hacer. Teorema 1.8, que es la propiedad de la bisectriz del ángulo. El punto P, aquí tengo el dibujo, en el interior del ángulo ABC, o sea, en cualquier lado de esa bisectriz, vamos a colocar un punto P, equidista. Equidista significa que está a una misma distancia. Entonces, este punto P equidista de los rayos BA y el rayo BC. Si y solo si el rayo BP, o sea, la bisectriz, el rayo BP es la bisectriz del ángulo ABC. O sea, esta propiedad se cumple que PK y PL tengan la misma longitud si y solo si la línea que esté en medio se llame bisectriz. Si usted traza cualquier otra línea, eso no se va a cumplir, ¿verdad? Porque esta es una propiedad de la bisectriz. El punto P está en el interior del ángulo ABC, si y solo si, ¿verdad? Es
En este caso, sí, solo si es una bisectriz, entonces significa que P equidista de cada uno de los rayos del ángulo. Equidista de cada uno de los rayos del ángulo. Aquí está lo que les decía. Puede trazar las bisectrices, dice, utilizando regla y compás o haciendo uso del transportador. Eso no importa. Ahí ustedes vean cómo lo hace, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válido. La bisectriz de un ángulo lo divide en dos ángulos congruentes. Ya habíamos dado la definición de los dos ángulos congruentes. La palabra equidista, miren, P equidista del rayo BA y el rayo BC. Entonces, el rayo PK es perpendicular. Esta T invertida significa perpendicular con el rayo BA. Cuando tiene una flecha en las dos letras, en la parte superior significa rayo BA. Y el rayo PL es perpendicular al rayo BC. Entonces significa que PK es igual a PL. Entonces, cuando sea una bisectriz, se cumple esta propiedad que tenemos aquí. El ejercicio que acabamos de hacer, el 1.20, es el ejercicio para demostrar la propiedad de la bisectriz del ángulo. Entonces, cuando usted termine de construir lo que acabamos de hacer acá como ejemplo en el ejercicio 1.20, me va a concluir con este teorema que aparece aquí, teorema 1.8, que es propiedad de la bisectriz del ángulo. Estoy hablando ya de la tarea, jovencitos. Entonces ahí usted, si quiere, deje el espacio para que lo copie después, ¿verdad? Esta conclusión que es la propiedad de la bisectriz. Ok, ¿vamos bien? Ejercicio 1.22. Paso número 1 o inciso A. Dibuje un triángulo ABC y trace las bisectrices de sus ángulos. Si quieren, dibujen un triángulo acutángulo. Permítanme. Paso número 1, tracen un triángulo. Si quieren, trácenlo como hemos hecho los demás, de 6, 8 y 10 centímetros. O, bueno, de 6, 8 y 10 no, sino que tracen lo de otro. Por ejemplo, 8, 8, 10. 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 centímetros si quieren. De 8, de 9 y de 10 centímetros. Entonces, paso número 1, vamos a trazar un triángulo. Ok, ahí está el triángulo ABC. Y vamos a trazar las bisectrices del triángulo. Entonces, recuerde que en un triángulo hay 3 ángulos. Entonces, en cada una de estas aberturas, usted va a trazar la bisectriz. Usted lo puede hacer con el transportador o con el compás. Con el transportador es más directo, ¿verdad? Usted viene, coloca el transportador, por ejemplo, en este ángulo de aquí, y si ve que el ángulo le mide 60 grados, entonces viene usted, coloca el puntito en 30. Y ese puntito lo va a unir con este otro y trazando el segmento, ¿verdad? Entonces vamos a trazar ahí el ángulo. Y para que digamos que visualmente es una bisectriz, la marca que vamos a colocar es aquí en el ángulo. Usted coloca un semiarco, un arco, y le va a colocar una rayita aquí, otro arco, y le colocamos una rayita ahí. Entonces ya trazó una bisectriz. Entonces estamos trazando las bisectrices. Tracen, por favor, la bisectriz de cada uno de los ángulos. Háganlo bien. Ahí está la bisectriz. No importa que se pase, ¿verdad? Eso no importa. O si quiere, usted lo puede hacer solamente hasta el triángulo. Eso no importa. Ahí está la bisectriz. Para que esta bisectriz quede completa, lo voy a repetir para que usted lo haga ahí, porque hay cosas que se me dificultan hacerlas aquí en el software. Por favor, marque aquí con una rayita y marque este otro ángulo aquí con una rayita. Entonces, eso significa
que la línea que tengo ahí es una bisectriz, porque lo que indica es que cada ángulo que tengo acá es igual, y el ser igual es una bisectriz. De la misma forma, me va a trazar otra bisectriz con este ángulo. Usted coloque su transportador, aquí está el puntito de referencia, que quede en 0 en el punto central de transportador, que 0 del transportador le quede aquí y mídalo hacia aquí, ¿ve? A favor de las manecillas del reloj. Observe cuánto tiene de abertura este ángulo. Si a usted le sale, por ejemplo, que tiene un decimal, vaya, por ejemplo, le sale que tiene 84.4, entonces usted viene y divide 84.4 entre 2, igual, 42.2. En ese puntito, en 42.2, va a marcar. Tiene que ser exactito, porque si no, al final no le va a dar lo que cumple una bisectriz, que es una circunferencia inscrita. Permítame. Bien. Las tres bisectrices, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a trazar la otra bisectriz y la tercera bisectriz. Ok. Recuerden, aquí no lo puedo hacer, pero por eso lo estoy mencionando, para que lo haga usted ahí. En este ángulo, colóquele aquí la márquelo y colóquele 2 rayitas. Márquelo y colóquele 2 rayitas. Significa que este es bisectriz. Y en este otro, márquelo, colóquele 3 rayitas. De la igual forma, va a marcar este otro y le va a colocar 3 rayitas. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted vea un triángulo donde las líneas están marcadas, en los ángulos, entonces significa que esas líneas son bisectrices. Si usted ve que esa línea solo tiene marcado el ángulo de 90 grados aquí, 90 grados aquí y 90 grados, esa línea se llama altura. Pero si esa línea tiene marcado 90 grados y tiene marcado aquí que este lado es igual a este, esa línea se llama mediatriz. Y la otra que vamos a trabajar es la mediana. Ya vamos a ver cómo trazamos una mediana. Ok. Vamos a ver ahí, aquí hay una pregunta. ¿Qué tipo de triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es el que tengo acá? Acutángulo. Es un triángulo acutángulo. Es un triángulo acutángulo, ¿verdad? Porque los tres ángulos son agudos. El que tengo yo aquí en pantalla se llama acutángulo. Dice la otra pregunta. ¿Coinciden las bisectrices en un punto? Sí, sí coinciden, ¿verdad? Aquí está. Sí coinciden. ¿Coinciden las bisectrices en un punto? Sí coinciden. Ahora dice, si es así, ¿el punto está en el interior o en el exterior del triángulo? Si se fijan, va al razonamiento que hicimos en los ejercicios anteriores, donde construíamos un triángulo acutángulo, construimos uno rectángulo, construimos un obtusángulo y cambiaba la posición de la mediatriz. Entonces, aquí viene igual. Entonces, sí coinciden las tres bisectrices con un punto. Y en este caso, en un triángulo acutángulo, la bisectriz me queda en el interior del triángulo. Respondiendo a la pregunta que está ahí en A2. Estoy siguiendo la guía, jóvenes. Espero que ustedes también ahí la tengan a mano y la vayan siguiendo. Vamos al paso número 2, inciso B. Nombre el punto de intersección como I. Entonces, a este puntito que acaban de ustedes colocarle, colóquenle I mayúscula. Una I mayúscula. Y trace, mire qué interesante lo que va a hacer ahorita.
y trace desde este punto segmentos perpendiculares a cada uno de los lados del triángulo. También nombre esos puntos de intersección como P, Q y R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea. Mire, esto lo puedo mover como sea y sigue siendo acutángulo, ¿verdad? El triángulo, este va a ser acutángulo. Y el punto de intersección siempre va a ser con las tres líneas, con las tres bisectrices, ¿verdad? Este punto lo colocó como punto I. Entonces, lo que va a hacer ahora es coloque la escuadra en este lado. Mire, va a colocar la escuadra usted en este lado. No importa que quede pegadita, puede quedar pegada a esta línea, puede ser la misma línea, en algunos casos es la misma línea, o puede ser que quede más despegada, no importa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Coloque la escuadra en esta base y va a bajar una línea perpendicular que venga desde este punto a este lado de acá. Mire. Entonces, yo lo voy a hacer aquí con una perpendicular. Desde este punto acá. Para que lo vea bien, le voy a poner aquí un color. Esa fue la línea que hizo usted ahorita. La voy a colocar aquí punteada. Si quiere, haga la punteada. Mire, esa línea que tengo aquí, ¿ve? Esa línea es una perpendicular. Y colóquele P. A este puntito de intersección, colóquele P. Al otro le coloca Q. Al otro le coloca R. No importa la ubicación, ¿verdad? Si usted hizo primero esta P, eso no importa. Lo importante es que le quede PQR. ¿Cómo tracé esta línea roja? Lo repito, colocando con la ayuda de la escuadra, porque la escuadra tiene 90 grados. Entonces, coloqué la base de la escuadra aquí y con el cateto que me quedó aquí de la altura de la escuadra, entonces vine y bajé desde el punto I hacia la base del triángulo, de tal manera que aquí me quede un ángulo de 90 grados. Entonces, ahí yo lo hago punteado. De la misma forma, lo vamos a hacer con los otros dos lados. Usted lo que puede hacer es girar su cuaderno para que le quede este como una base también, o girar la escuadra, ¿verdad? Ahí eso no importa, ahí es la comodidad de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a trazar también otra perpendicular que vaya desde este punto a este lado de acá. Aquí está la otra perpendicular, observe. Es esta de acá, miren. La voy a colocar en rojo y punteada también. Ahí está. Esta otra es la perpendicular. Y tercero, con este otro lado de acá. Colocamos la escuadra aquí en la base del triángulo y lo que hacemos es bajar este punto hasta la base, de tal manera que se forme un ángulo de 90 grados. Ok. Le quedaron así las tres líneas. Esas tres líneas son perpendiculares. Perpendiculares a cada uno de los lados. Perpendiculares a cada uno de los lados. Colóquele a este punto P, al otro punto Q, al otro punto R. Aquí dice E, F y G porque aquí automáticamente lo hace el software, ¿verdad? Pero ustedes colóquele P, Q y R.
siguiendo cada uno de los pasos que están ahí, P, Q y R. Le tiene que quedar exactamente así. Esta línea puede ser que le quede más pegada aquí. Incluso en algunos casos esta línea roja puede quedar sobre esta línea. No hay ningún problema. Tiene la palabra, comparemos la medida de esos segmentos. Ya lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos segmentos? Son Tienen la iguales. misma. Ajá, muy bien. Los tres son iguales. Son iguales, ¿verdad? Tienen la misma medida. Mire, aquí lo estoy haciendo. Observe. Aquí en pantalla lo hice. Los tres tienen, en mi caso, tienen 3.1. Entonces significa que son iguales. Entonces, donde dice, compare la medida de esos segmentos, entonces ahí va a ser la respuesta. Los tres segmentos tienen la misma longitud o la misma medida. Ahí va a ser la conclusión, ¿verdad? Porque le dicen compare. Luego dice B2. ¿Qué se puede afirmar sobre el punto I? ¿Qué conclusiones podemos nosotros sacar respecto al punto I? Recuerde que el punto I es este punto de acá. La respuesta del ejercicio, de la pregunta ¿qué se puede afirmar sobre I? Es el teorema 1.9. ¿Me ayuda por favor alguien ahí con la lectura del teorema 1.9? ¿Qué se puede afirmar sobre I? Vamos a ver. Las bisectrices de los ángulos de un triángulo son concurrentes en un punto que equidista de los tres lados. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué se puede afirmar sobre I? Número 1, que es el punto donde concurren las tres bisectrices. Y número 2, es el punto que equidista de los tres lados. Miren, entonces yo puedo afirmar dos cosas de I. Ya lo mencioné. Número 1, que es el punto donde concurren las tres bisectrices. Y número 2, que equidista de cada uno de los lados. Y la palabra equidista ya dijimos que era que tenía la misma longitud. Entonces, ¿qué se puede afirmar sobre I? Usted lo que puede hacer es copiar el teorema 1.9, que es donde están las dos afirmaciones sobre I. Ahora vámonos al ejercicio 1.24, que es el que continúa. Siempre con este triángulo que tengo acá, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio 1.24, jovencitos, lo que nosotros vamos a hacer es terminar este dibujo que tenemos acá. No vamos a hacer un nuevo dibujo, vamos a terminarlo. Entonces dice, utilizando la construcción del ejercicio 1.22, que fue esta que tengo acá, trace la circunferencia de centro con I, con el punto de intersección de las tres bisectrices, y como radio PI. Bueno, primero vamos a trazar una circunferencia. Entonces usted lo que va a hacer es va a colocar el compás, la punta seca del compás aquí, y va a abrirlo a uno de los puntos y va a trazar una circunferencia. Entonces, recuerde que los tres puntos que usted marcó aquí, que esos son esos tres puntos que están en rojo, esos tres puntos tienen que coincidir, deben coincidir con la circunferencia. Porque yo lo mencioné anteriormente, que esos tres puntos donde finalizan los tres perpendiculares que tengo en rojo, son radios. Por lo tanto, si son radios, significa entonces que se puede trazar una circunferencia dentro del triángulo. Por tal razón, jovencitos, se le llama punto I. A ese punto se le llama incentro, porque es el punto de donde coincide el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. O sea que aquí la circunferencia me queda dentro del triángulo, por eso se le llama incentro. Si a usted no le coinciden
con los puntos que tengo aquí marcados, es porque al momento de trazar las bisectrices no tuvo el cuidado de hacerlo exacto. Si no le coinciden, usted lo tiene que volver a hacer hasta que le coincida, ¿verdad? Permítame. Entonces, ¿por qué la circunferencia es tangente a los tres lados? Porque la circunferencia toca en un punto a cada uno de los tres lados del triángulo. Y ese punto coincide perpendicular con el incentro. Y ese punto es perpendicular al incentro. Entonces recuerde que el radio con la recta tangente siempre son perpendiculares. Esa es una definición. Definición cuando miramos los círculos, ¿verdad? En 9º grado, ahí vemos que siempre un radio es perpendicular a una recta tangente. Entonces la respuesta, ¿por qué la circunferencia es tangente a los tres lados? Porque la circunferencia toca en un punto a cada uno de los lados del triángulo. Circunferencia inscrita. ¿Alguien me ayuda, por favor, aquí donde dice circunferencia inscrita con la lectura? Si una circunferencia es tangente, ayúdenme, por favor. Si una circunferencia es tangente a los tres lados de un triángulo, entonces se dice que la circunferencia está inscrita en el triángulo y el triángulo está circunscrito en la circunferencia. Gracias, Karen. Inscrito está dentro y circunscrito está afuera. Entonces el triángulo está afuera, está circunscrito. La circunferencia está dentro, está inscrita, ¿verdad? Entonces la circunferencia que está dentro siempre va a ser tangente a cada uno de los lados porque la toca en un punto. Y el punto de concurrencia de las tres bisectrices de los ángulos se le llama incentro. Se le llama incentro, ¿verdad? A las tres bisectrices, la concurrencia de las tres bisectrices se le llama incentro. Bien. ¿Cómo vamos, jovencitos, con la construcción? Yo les dije que la clase de hoy era construcción, ¿verdad? Si ustedes se fijan, vamos construyendo, pero vamos también definiendo. A través de la construcción vamos definiendo, ¿verdad? Vamos haciendo un análisis. Ahora está el ejercicio último de la bisectriz, que es el 1.26. El ejercicio 1.26. Voy a proyectarlo aquí en pantalla. Ahí está. Profe, no es el 1.25. Ah, perdón. Sí, sí, tiene razón. Entonces, en el 1.25, vamos a ver. Realice las siguientes construcciones, dice. Construya un triángulo equilátero y construya su circunferencia inscrita. Miren, aquí solo voy a dar una explicación así rápida, no lo voy a hacer porque es exactamente lo mismo que ya expliqué. En el ejercicio 1.26, lo que pueden hacer, jovencitos, es, incluso aquí lo da como recomendación, miren el libro, dice, puede calcar las figuras. Aquí está, mire, no es invento mío, aquí dice en el libro, como una recomendación, dice, puede calcar las figuras y hacer las verificaciones con regla, transportador y compás. Entonces, tiene la opción a calcar las figuras, si usted así lo quisiera, ¿verdad? O las puede hacer más grandes también. Entonces, lo que me interesa del ejercicio 1.6 es la respuesta a cada una de las interrogantes. Entonces, observe usted, aquí en estos tres dibujos lo que hay es un procedimiento. Miren, paso número 1, aquí trazaron el triángulo ABC. Sí me gustaría que vean la pantalla, ¿verdad? Ahí están los tres triángulos. Aquí trazaron un triángulo ABC. Vean el paso número 2, miren, trazaron este ángulo. Pero el ángulo lo trazaron afuera, fuera del triángulo, observe.
Y aquí en esta línea que estoy marcando, esa es una bisectriz. Porque observe que aquí tienen una rayita y aquí tiene otra rayita. O sea que los dos ángulos son iguales. Entonces significa que esto es una bisectriz. Una bisectriz que está fuera del triángulo. Y aquí, observe, aquí trazaron otra bisectriz, miren. Lo que hicieron fue proyectar este lado, trazar esta otra bisectriz de acá. Entonces, esta bisectriz, esta línea que estoy marcando aquí, es esta línea que está aquí, perdón, entonces divide en dos partes iguales a este ángulo de acá. Ok, veamos entonces aquí. Dice, ¿cómo se llaman los ángulos PBC? Aquí en el dibujo, PBC. Este de acá, ¿ve? PBC. Y el ángulo QCB. 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 Jóvenes, aquí está en este dibujo, en el libro, está incorrecto para que usted lo revise ahí, ¿verdad? Mire, aquí tiene marcado este y la bisectriz es esta, ¿verdad? C, entonces significa que este que está marcado aquí tiene que ser aquí abajo, ¿ve? No aquí. Espero lo tomen en cuenta al momento de trabajarlo. Esto que está marcado aquí es aquí, porque la bisectriz es CE. No es esta, ¿verdad? Sino que es CE. Entonces, lo que está marcado aquí va a ser aquí. Entonces, ¿cómo se llaman los ángulos PBC y QCB? ¿Cómo se llaman los ángulos cuando están fuera del triángulo? Ángulos externos. ¿Cómo se llaman los ángulos PBC y QCB? Se llaman ángulos externos, porque están fuera del triángulo. ¿Qué son BE y el rayo CE? BE y CE. Aquí están, ¿ve? BE, esta línea de aquí, y CE. Esas líneas son bisectrices externas, porque están fuera del triángulo. BE y CE son bisectrices externas. Las que construimos anteriormente se llaman bisectrices internas porque estaban dentro del triángulo. Ahora dice el paso 3 o el inciso C, verifique si la bisectriz del ángulo interior BAC es también concurrente con el punto E. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en el inciso C? Por eso le decía si es posible hacer más grande este dibujo. Sería interesante que usted lo pudiera hacer más grande, mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a calcular, me va a trazar la bisectriz de este ángulo que estoy marcando aquí. Miren, si este ángulo mide 20 grados, entonces usted va a marcar un puntito en la mitad y va a trazar la línea. Y esa línea tiene que coincidir, debe coincidir, y ya estoy dando la respuesta, ¿verdad? Con este punto de intersección de estas dos bisectrices externas. Entonces, las dos bisectrices externas y la bisectriz interna deben coincidir en este punto que va a quedar fuera del triángulo. A ese punto de concurrencia, jovencitos, de dos bisectrices externas y una bisectriz interna se le llama excentro. Se le llama excentro. Al anterior se le llamaba incentro porque estaba interno. Y a esto se le va a llamar excentro porque está externo a la figura. Como respuesta a este procedimiento que acabamos de hacer aquí, me va a copiar el teorema 1.10, que sería como la conclusión. El punto donde se intersecan dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior en un triángulo se llama excentro.
y este equidista de los lados del triángulo. Al igual que el anterior, que equidista, también el excentro, equidista de los lados del triángulo. Y aquí está el dibujo, jóvenes. Este es el dibujo que es el tercer paso que está aquí en esta figura. Entonces, la respuesta del inciso C, después de que haya trazado usted la bisectriz interior, sería el teorema 1.10 como una conclusión. Como conclusión, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna consulta. A esa línea que vamos a trabajar con la mitad de cada lado le vamos a llamar mediana. Entonces, nos ubicamos en el ejercicio número 1 de la mediana. En el ejercicio número 1 para trabajar con la mediana. Paso número 1. Vamos a trazar un triángulo ABC acutángulo. Me van a corregir las medidas, por favor. Ahí dice 6, 8 y 10. Me van a colocar otras medidas. Colóquenle 8, 9 y 10. En vez de 6, pónganle 9, por favor. Entonces, paso número 1, me van a trazar un triángulo. Vamos a trazar un triángulo ABC. Trazamos un triángulo ABC. Lo puede incluso trazar de 8, 10 y 12 centímetros si ustedes quieren. También que les quede más grande, ¿verdad? 8, 10 y 12. Después de trazar este triángulo, vamos a colocar el punto medio de cada uno de los lados. El punto medio de cada lado. Ahí está el punto medio de este lado. Colocamos el punto medio. Ok, ahí están los 3 puntos medios. Esos son los puntos medios. Y como es punto medio, entonces colóquenle, por ejemplo, aquí que fue el primero, colóquenle una rayita aquí, una rayita. Significa que ese es punto medio. Aquí colóquenle 2 rayitas y aquí 3 rayitas y 3 rayitas. ¿Verdad que ese es punto medio? Paso número 3. Una los puntos medios con los vértices opuestos. Este ejercicio es más fácil. Lo que vamos a hacer es unir el vértice con el punto medio, mire. Unimos este otro vértice con el punto medio. Y unimos el tercer vértice con el punto medio. Y eso es todo. ¿Cómo se llaman esas líneas trazadas? A esas líneas trazadas se le llaman medianas. Medianas. Donde dice explique, es que me va a escribir la definición de mediana. Me va a decir qué es mediana. ¿Se intersecan en un punto? Sí. ¿Cómo se llama ese punto? Se llama baricentro. El punto donde se intersecan las 3 medianas de un triángulo se llama baricentro. ¿Con qué otro nombre se le conoce a ese punto? Al baricentro. En física elemental, aquí lo voy a ver, aquí está el dibujo, vea. Es importante colocarle las 3 rayitas. Cuando tengamos este triángulo y que tengan marcada una rayita, 2 rayitas y 3 rayitas, significa que esas son medianas. Y aquí está la definición de mediana, mire. Una mediana de un triángulo es el segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Todo triángulo tiene 3 medianas. Y las 3 medianas de un triángulo se intersecan en un punto y ese punto se llama baricentro. Y el punto, el baricentro, aquí hay un ejercicio. El punto del baricentro coincide con el centro de gravedad de un triángulo. Si usted coloca un lápiz, así como está este dibujito acá, colocamos un lápiz, este triángulo queda en equilibrio porque el puntito que está ahí, que es el baricentro, coincide
con el centro de gravedad de un triángulo. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce? Aquí lo tenemos, el baricentro es el centro de masa. Con el centro de masa o el centro de gravedad de un triángulo. Pero también se le conoce como centro de masa o centro de gravedad del triángulo. Ahí están las respuestas. En la página, para que lo anoten ahí en la página 14, ¿verdad? 13 y 14 están las respuestas del ejercicio número 1 de la mediana. El ejercicio número 2, dice construya un triángulo equilátero de 10 centímetros y otro que sea isósceles de 10 centímetros de base y los lados iguales que sean 8 centímetros. Y luego van a trazar en cada uno de ellos las medianas y marcar el punto de intersección que se llama baricentro, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que acabo de hacer en este triángulo que era escaleno, acutángulo, lo va a hacer usted con un equilátero y con otro que sea isósceles. De eso trata el ejercicio número 2. Ahí no va a trazar usted ninguna circunferencia porque no estamos hablando ni de bisectrices ni de mediatrices, sino que solamente unir los puntos en ese puntito que se llama baricentro. Y el ejercicio número 3 y el número 4, jovencitos, aquí con esto voy a terminar la clase. En el ejercicio número 3 y 5, profe. Sí, es el 4, colóquele 4 ahí, disculpe, colóquele 4, ¿verdad? Ahí es el cuarto ejercicio. En el ejercicio número 3 y el 4, ustedes van a aplicar esta propiedad que tengo en pantalla y la voy a explicar. Cuando nosotros trazamos las medianas en un triángulo, la mediana tiene una particularidad. Observe que esta mediana, cuando colocamos ese puntito que tengo ahí en rojo, la mediana queda dividida en dos partes. La primera parte sería AG y la otra parte sería GD. Mire, esta otra mediana de aquí queda dividida en dos partes. La primera que sería CG y la segunda que sería GF. Al igual que la tercera. BG y la otra GE. Bien, quiero que vean esto. Como queda dividida en dos partes, siempre va a haber una parte mayor y la otra menor. Entonces, la parte mayor siempre va a ser el doble de la parte menor. ¿Qué quiero decir? Que este de acá cabe dos veces acá. Dos veces. Veamos. Aquí está el triángulo. Vamos a calcular las medidas. Vamos a ver. Vamos a calcular las medidas de acá. De este punto a ese punto. Mire, observe. Esta distancia pequeña me dio 2.8 y la distancia grande me dio 5.6. O sea, me dio el doble. Entonces, siempre va a ser el doble. Mire, observe. Lo hice más grande. Esta distancia de acá vale 3.5 y esta otra distancia de acá vale 7. 3.5, entonces la otra mide 7, o sea, mide el doble. En otras palabras, es como que lo hayamos dividido en tres partes y cada parte mida 3.5. Lo único que la parte grande va a tener dos veces 3.5, o sea, 2/3. 2/3 de la parte grande. Entonces, de ese análisis, jóvenes, surge esto que tengo aquí en pantalla. En el triángulo ABC
AD, el segmento AD, el segmento BE y el segmento CF son medianas. Ojo, esto solo se cumple en las medianas. Y G es el punto, el baricentro, entonces se cumple lo siguiente. AG, observe, AG es 2/3 de AD. ¿Qué quiere decir? Que es 2/3 partes, porque ya lo expliqué, que la parte grandecita va a ser siempre el doble que la parte pequeña. Entonces significa que es como que lo tengamos dividido en 3 partes. Entonces la parte grande va a ser 2/3 de la parte de todo el segmento AD. Entonces AG va a ser igual a 2/3 de AD. ¿Y qué es lo mismo decir? Y ya lo había dicho, que AG es el doble de GD. El segmento grandecito va a ser el doble del pequeño. El mismo razonamiento hacemos con los 3. BG es 2/3 de todo el segmento BE. Y BG es el doble del segmento pequeño. Y con el otro lo mismo, miren. CG va a ser 2/3 de CF, o sea, de todo. Y CG es el doble de FG. En otras palabras, es lo que expliqué aquí. Que este segmento, esta parte de acá va a ser siempre el doble de la parte pequeña. Y en otras palabras, va a ser 2/3 de todo el segmento, o sea, de toda la mediana, de toda la mediana. Con esa definición, jovencitos, que acabo de explicar, usted me va a resolver el ejercicio 1.30. Este ejercicio que tengo aquí en pantalla, miren. El ejercicio 1.30. Entonces, este ejercicio únicamente es análisis. Observe. Calcular X, Y en cada uno de los casos. Me van a ir ayudando ustedes, por favor. BE vale 16. Miren, este es un medianas. Esta es una mediana. BD es una mediana. Si BE vale 16, ¿cuánto vale ED? 8. 8, muy bien. Excelente. ¿Se fijan? Es lo que acabo de explicar. Que este va a ser el doble del pequeño. Entonces significa que ED vale 8. Por definición de la mediana, de lo que ya expliqué. Aquí está. Entonces, ED dice X, entonces aquí sería 8. Ahora vean el otro. EF dice que EF vale 7. EF vale 7. ¿Cuánto vale AE, jóvenes? 14. 14, muy bien. Ahora, ¿y cuánto vale AF? Todo. 21. 21, muy bien. Entonces 21, ¿verdad? Porque significa que sería 14 más 7, entonces sería 21. O sea que AF, que es el Y aquí, vale 21. Entonces, ese ejercicio ustedes lo van a hacer aplicando la definición de mediana, lo que ya expliqué. ¿Verdad? Que cuando trazamos una mediana, cuando hay un punto que es el baricentro, ese punto divide a la mediana en 2 partes, donde la parte grande es el doble de la parte pequeña. De la misma forma van a hacer este. Miren, DJ es igual a JE. A JE. Perdón, dice DJ es 3. DJ es 3, dice. DJ es 3. ¿Cuánto es JE? Entonces, si JF es una mediana, significa que este lado de acá va a ser igual a este. Entonces significa que si este es 3, JE va a ser 3. Porque es una mediana. FI es 4. Me van a ayudar ustedes, por favor. FI es 4. Aquí está. FI, este de acá es 4. Si la parte grandecita es 4, ¿cuánto mide la pequeña? ¿Cuánto mide JI? 2. 2, muy bien. Excelente.
Ahora dice que DE, ¿cuánto mide DE? Recuerde que DE es todo esto. 6 sería, ¿verdad? 6, porque aquí mide 3 y 3. DE mide 6. Dice que DE es igual a EH. EH. O sea que todo esto mide 6. Todo esto mide 6. Todo esto de acá mide 6. Ahora, si todo mide 6, ¿cuánto será lo que mide EI? 3. No. Recuerde que 4, muy bien, excelente. Porque este mide siempre el doble que este. Es como que forme una ecuación. Usted diga, este va a ser X y este va a ser 2X. X más 2X es igual a 6 y ahí va sacando que al final X le va a dar 2. Entonces, HI vale 2 y el otro vale 4, ¿verdad? Porque tienen que sumar 6. Entonces, el incentro, recuerde que se divide a la mediana en dos partes, donde una mide el doble de la otra. Y ese es el ejercicio, jovencito. Prácticamente, con esa explicación, estaríamos finalizando la clase. Muchas gracias.